Bien. Bueno, este es nuestro tema de hoy. ¿Cómo están, colegas? Buenas noches. Hoy día vamos a ver otros términos en el lenguaje de la química. Entonces, pues, como ustedes ya pueden observar, eh, vamos a hablar sobre el átomo, ¿ya? El átomo. Y bueno, esta es una representación muy didáctica del átomo y, ¿saben, colegas? Eh, es el átomo, como ya habíamos hablado también, ¿no? Podríamos hacer una caracterización, ¿no?, macro del átomo que está compuesto por tres elementos, que son el protón, el electrón y el neutrón. Ahora, eh, el átomo es la unidad fundamental, ¿no? ¿Fundamental de qué? De los elementos químicos. Es la unidad fundamental. Para recordarnos también nos vamos a tratar de la célula, ¿ya? La célula por sí misma tiene, ¿no?, sus funciones, ¿no? Su fisiología, eh, su anatomía. Igual el átomo, como la célula es la unidad fundamental, ¿no?, de la vida. Eh, el átomo es la unidad fundamental de los elementos químicos y la base de toda la materia en el universo es el átomo. Está compuesto, como pueden observar en el gráfico de la izquierda, por un núcleo. Y en el núcleo se encuentran los protones que tienen carga positiva y los neutrones sin carga, pero sí tienen masa. Y este núcleo, que hablamos, que está representado por esas esferitas azules y rojas, está rodeado por una nube de electrones. Y los electrones, como sabemos, su carga es negativa, pero también tiene masa, muy pequeña, menor que la de los neutrones. Entonces, ahora, como estamos viendo los términos del lenguaje de la química, vamos a hablar y caracterizar al átomo, ¿ya? También en la Lice, imagen, Lice, perdón. perdón, mil disculpas que lo vaya a cortar. ¿Será que puede aumentar un poquito más el volumen? Porque se escucha Ya, re claro bajito, por favor. que sí, perdón. No, dando un ratito. Ustedes me dicen si ya está. Ahí veo. ¿Me escuchan mejor? Ah, ¿saben por qué? Porque estaba así. Y ahora sí. ¿Me escuchan? Hola. ¿Están bien? Dice, no se escucha nada más bajo. Ahora, ¿me escucha? Hola. A ver, voy a probar sin el, sin los audífonos. ¿Me escuchan así, colegas? Ahora, ¿me escuchan mejor que antes o me pongo nomás los audífonos? Disculpen la Sí, pregunta, la temática que está impartiendo todavía no es de la bibliografía, ¿no? ¿O sí? Porque no la encuentro, yo le estaba queriendo hacer seguimiento. Ya. Espera un rato. Isabel, hola. Eh, ¿Qué me dice? A la temática. Ya. Estas diapositivas son de la sesión anterior y ahora las vamos a actualizar. Como recién ha salido publicado, la bibliografía ha sido publicada recientemente, se está preparando el material. Aunque
los encargados de la Academia Emprender me habían comentado que es la misma bibliografía. Yo no pude descargar de la anterior gestión, no estaba pendiente de ello. Entonces me dicen que es la misma bibliografía, sin embargo se va a actualizar, ¿no? Las diapositivas y todo ello se va a actualizar. Este material de todas maneras siempre va a estar en el examen de ascenso. Son datos fundamentales, ¿no? Sí, conocimientos fundamentales. Bueno, colegas, ¿me escuchan? Así, de esa manera, sin los audífonos. Bueno, estoy con los audífonos, pero no están conectados a la computadora. ¿Me escuchan? O con los audífonos, ahora voy a poner, a ver, voy a ponerme los audífonos. Ahora, ¿me escuchan, colegas? Sí, ¿Cuál se de los? escucha Ahí. con los audífonos. Ahora sí me escuchan, ¿no? Con los audífonos. Hola, Sí, ya. Qué bueno. Ahora sí les escucho. Ahora sí está más clarito también y me escuchan, ¿ves? Ya. Entonces voy a volver a compartir. Me gusta así, por favor, colegas, cuando algo no está bien, quisiera que así no interactuemos. Para eso estamos. Ahora, habíamos hablado del átomo, ¿no? Hemos hablado sobre el átomo, que es la unidad fundamental de los elementos químicos, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo, así como la célula les hablaba también. El átomo es la unidad fundamental de los elementos químicos, así como la célula es la unidad fundamental de los seres vivos. El átomo es la base de toda la materia del universo, ¿no? Es decir, que la materia que nosotros conocemos, todas están en base a los átomos. Y este átomo está compuesto por un núcleo y una nube electrónica. Dentro del núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Y en la imagen, ¿no? En la diapositiva podemos ver algunas características pues, del protón, electrón, neutrón, aunque, colegas, también quisiera que nosotros seamos observadores porque en el examen de ascenso puede haber estas variaciones que vamos a ver en este momento, miren, en los valores del electrón. Su radio dice que es 2,82 por 10 a la menos 15 nanómetros, pero no debería haber el punto, ¿no? Y 10 menos 15 debería ser un exponente. Pero también en el examen de ascenso sí a veces sale, ¿no? Sí, pero no con el puntito, no pueden, todas las abreviaturas, ¿no? De las unidades nunca deben ser así con puntos, ¿ya? También nos hablan de la masa que es de 9,1 por 10 a la menos 28 gramos, pero no debe ser con R, ¿no? Solamente G. Su carga eléctrica es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿verdad? Siempre debe de haber las unidades para entenderlo. Por ejemplo, si ustedes me preguntan mi edad, yo les voy a decir que tengo 4, pero alguno no me puede, no me va a creer. Pero yo les estoy diciendo la verdad, tengo 4, pero ¿qué? 4 decenios. Tendría que decirlo, ¿eh? Y ahí sí ya me creería. Pero si alguno me puede decir 4, sin la unidad, no nos vamos a entender. Y en física y en química debemos de mantener siempre y manejar las unidades. Es importante, las abreviaturas correctas, ¿ya? Ahora, de todas maneras, vamos a ir caracterizando estos elementos más adelante en las diapositivas, ya en las siguientes diapositivas. De lo que sabemos es que el átomo comprende estos subelementos que son
el protón, el electrón y el neutrón, y que el protón y el neutrón se encuentran en el núcleo y el protón tiene carga positiva, tiene masa, así como el neutrón. En cambio, el electrón tiene una carga negativa y también tiene masa. Ahora, el neutrón no tiene carga, ¿verdad? Bueno, pero aquí también nos habla, en esta segunda diapositiva, vamos a observar el mismo gráfico, ¿no? El mismo gráfico, pero nos está mostrando el átomo de carbono. Está representado los electrones con esas esferas de color verde y los protones con las esferas de color celeste, además está el símbolo positivo, que es más. Bueno, luego los neutrones que están también representados con la esfera roja. Nos hablan también la representación, ¿no?, de los electrones con la letra E, ¿sí? Con la letra, y ahí van representando el protón con la letra P y el símbolo más, el neutrón con un sub-0, con la letra N, el número atómico con la letra Z, y la masa atómica con la letra A mayúscula. Eso nos están diciendo, ¿verdad? Pero tenemos que seguir, mire, lo que nos está diciendo este gráfico vamos a interpretar. Queremos caracterizar al átomo. No nos hablan aquí, mire, no nos dicen qué es el número, ¿no? El número atómico, por ejemplo, que está en el lado izquierdo inferior, que está representado con la letra Z. El número atómico determina el elemento químico, como ya sabemos, y está representado en la tabla periódica. Entonces, el número atómico nos determina. Con ese número atómico podemos saber qué elemento químico es y corresponde a la cantidad de protones en el núcleo. A eso corresponde. Pero también pueden ver ustedes en las diapositivas que Z, ¿no?, el número atómico, es igual al número de electrones. Pero eso es relativo. Es decir, que en química hay algunas cosas que pueden ser o no ser. En este caso, sí es verdad que el número atómico es igual al número de electrones cuando cuando el átomo está, cuando el átomo está como por ejemplo, es basal, es sin tocar, ¿no? No ha cedido sus electrones en realidad. Es un átomo basal, básico. En ese caso sí es la misma cantidad. Pero puede que haya cedido electrones o haya aceptado. Entonces el átomo se va a cargar de forma positiva o negativa dependiendo, ¿no? Dependiendo de que si ha cedido los electrones o haya también recibido un electrón. En este caso. Pero sí o sí va a ser igual al número de protones. Igual al número de protones. ¿Ya? Eso sí nos tenemos que acordar y puede ser pregunta del examen. En el examen de ascenso puede ser pregunta. El número atómico, puedes decir, corresponde a la cantidad de protones en el núcleo y también de electrones, ¿no? Y en un átomo basal, y eso sí es correcto, ¿no? Eso es correcto. Y bueno, las diferencias que ustedes que conocemos, que hay 4 preguntas para que, 4 respuestas, perdón, de una pregunta que debemos de analizar, ¿no? Ahora, también nos habla del número másico, ¿no? Del número másico. Este número másico, como pueden ver en el lado derecho inferior, es la suma del número de protones y el número de neutrones. Ese es el número másico. Número másico, ¿sí? Es la suma, porque les pueden decir,
eh, la masa atómica relativa es el número de protones más neutrones. Ahí estamos con una variación. Pero sí, el número másico es la suma de los protones más los neutrones. ¿Ya? Eso es lo que vamos a acordar. Ahora, cuando hablamos de los átomos, sabemos que los átomos o el átomo es microscópico, ¿no? Los átomos son realmente extremadamente pequeños, con diámetros de aproximadamente 100 picómetros, ¿ya? Sí. ¿Qué, o no del, miren, pico, eh, qué exponente tiene? Porque nosotros utilizamos eso, son múltiples también, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pico, ¿vale, colega? Picómetro Por 10 a la menos 12. por 10 a la menos, ¿no? Por 10 a la menos 12. Ahora, mire, esa cantidad, es tan pequeño el átomo y que nosotros podemos tener esa relación. Ahora, ¿usted alguna vez se han preguntado qué distancia habrá entre el núcleo y entre la nube electrónica? ¿Cuál será esa distancia? Son tan pequeñitos, pero ¿por qué en la nube electrónica están los negativos y en el núcleo están ahí estáticos los positivos y se supone que hay una atracción entre positivo y negativo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Debemos de analizar qué es lo que ocurre. Ahí entrará la cuántica. Sí, esa será la explicación, porque sabemos que las mismas leyes de la mecánica cuántica son diferentes, ¿no? A la mecánica clásica. Bueno, pero también vamos a ir explicando ello. Ahora, como habíamos dicho, que son tan pequeños, y se rigen, ¿no?, por otras leyes de la mecánica cuántica. Por eso debemos de tener bien fundamentado cómo es un átomo realmente, cuáles son los elementos que lo componen. También sabemos, colegas, que los átomos, si cambia su núcleo, ¿no?, los elementos que componen su núcleo, ¿no?, ¿qué va a pasar, colegas? ¿Qué es lo que pasa? Va a haber cambios también en el átomo, como existen así los isótopos, que son átomos de un mismo elemento con diferentes números de neutrones. Como cuál. Hay un elemento que está aquí, representado en el gráfico, el carbono, pero este carbono 12, que es el estándar, digamos, el representativo, el carbono 12, puede ser, o tiene, o bajo ciertas condiciones puede tener su isótopo, que es el isótopo carbono 14, que es el que nos ayuda en las investigaciones forenses para determinar cuánto tiempo, por ejemplo, tiene cada, ¿no? O cuánto, igual a los paleontólogos en las diferentes investigaciones, cuando uno quiere conocer ¿no?, la data del cuerpo, el tiempo, entonces se utiliza este carbono 14. Ahora, ¿cómo podemos, para recordarnos en nuestro examen de acceso, tenemos que asociar a la vida, ¿verdad? A la vida, a la industria? Entonces, si hablamos nosotros del átomo, tenemos que hablar también de la energía nuclear. Y se acuerdan, ¿no?, de la fisión y de la fusión. Ustedes saben que el átomo, por ejemplo, más representativo cuando hablamos de energía nuclear es el uranio. Y este se divide y se generan otros elementos porque se ha cambiado, pues,
la estructura de su núcleo que ha dado lugar a otros elementos, ¿no? Este conocimiento del átomo también, colegas, podemos relacionarlo con la medicina. La medicina, como les había hablado, con las investigaciones también policiales, nos ayudan los isótopos, ¿no? Los isótopos como el carbono 14, en la medicina los isótopos radioactivos para cuando uno no sufre de diferentes enfermedades como el cáncer, se utilizan para tratamientos contra, pues, bueno, pues, esa enfermedad. Bueno. Luego, el átomo ahora en la tecnología, en realidad en la nanotecnología, porque cada vez más los dispositivos electrónicos ya son más pequeños y son de mayor capacidad y eficiencia o eficacia. Entonces, la manipulación del átomo, el conocer el átomo, nos abre, ¿no?, esas puertas para desarrollar materiales avanzados. Y sabemos que diferentes átomos están, aunque sea el mismo, pero están acomodados de diferentes maneras, como el carbono, el elemento carbono que está nombrado aquí, que es tan maravilloso. Puede ser amorfo, ¿sí?, así oscuro, que no tenga mucha dureza, por la forma en que están acomodados sus átomos, el carbono, ¿verdad? Puede ser así. Y también puede ser cristalino, un cristal, un diamante en realidad. El diamante es carbono, pero los átomos están tan ordenados que pues obtenemos esa superficie tan cristalina, y si es pulida refleja la luz, ¿no?, de forma tan eficiente, pero es el mismo elemento, el elemento carbono, es el mismo átomo, solamente que está acomodado de diferente manera. Es tan maravilloso, ¿no?, y versátil. Nuestra ciencia es tan hermosa, tan sorprendente. Ahora también el átomo, conocer el átomo, nos lleva también a desarrollar la ciencia de la electrónica en cuanto a los semiconductores que dependen de la estructura atómica. Ahora, ¿cuáles serán esos semiconductores? Por ejemplo, el silicio, que se utiliza para fabricar chips, para fabricar esos dispositivos tan pequeñitos que nosotros pues ahora ya conocemos. Por eso mismo aquí las computadoras, también alguno que ha visto o ha desarrollado robótica, los sensores, realmente es un avance grande, ¿no? Y en ello está la ciencia química que está desarrollándose realmente a pasos agigantados, porque ya hemos entendido que conocer la química es conocer la esencia de la materia, ¿no?, y sus transformaciones. Ahora, como estamos hablando del átomo y de sus componentes, como por ejemplo el electrón, que es una partícula subatómica, vamos a caracterizar también el electrón. Pero les había hablado, ¿no?, también de la masa atómica que estaba en la anterior diapositiva, lo había pasado yo, ¿sí? Es el promedio ponderado de los números de las masas de los distintos isótopos de un elemento químico. Eso es diferente, ¿no? Voy a pasar voy a retroceder al número másico. El número másico es la suma del número de protones más los neutrones. Ese es el número másico. Muy diferente a la masa atómica relativa en realidad, ¿no?
pero masa atómica. Es el promedio ponderado, en este caso, el promedio ponderado de los números de masa de los distintos isótopos de un elemento químico. Pero como se aproxima tanto, nosotros pues lo tomamos así, ¿no? El número másico con la masa atómica, como son tan similares, ¿no? En su valor, pero no en su concepto, tan similares, lo tomamos así para algunos cálculos con el pero debemos de conocer la diferencia porque puede también haber esa pregunta en el examen presente, ¿no? Que es el mismo, aquí voy a volver, el número másico es igual a la masa atómica, en concepto no, pero en valores muy aproximados, solamente por los decimales, ¿no? El número másico es un entero y la masa atómica, como es un promedio ponderado del número de la masa de los distintos isótopos que pueden formar un elemento químico, entonces vamos a obtener no un número entero, sino por decimales. Eso nos lleva la masa atómica. Si hablamos de los isótopos de un elemento químico, pues nos lleva a hablar sobre los isótopos, ¿no? Que les decía, el carbono 12, 13, 14, que como aquí mismo nos dice, son átomos de un elemento con igual número atómico, pero diferente número de neutrones, es decir, distinto número másico, distinto número, porque si estamos sumando va a ser distinto, ¿no? Ahora, eso, ¿no? Ya estamos entonces claritos que el número másico es diferente a la masa atómica en concepto, aunque muy parecido en valor. Y aquí estamos hablando nuevamente de los electrones, de los protones y de los neutrones. En los tres isótopos que se muestran aquí, hablan de los electrones, de los protones, de los neutrones, como podemos ver. Entonces, tenemos que un poquito fundamentar y recordar qué es un electrón. Es una partícula subatómica, con carga eléctrica negativa y que orbita ahí en la alrededor del núcleo, ¿no? En la nube electrónica, ahí, ese es su lugar. Bueno, ¿por qué están ahí? Dice que están ahí porque es fundamental para la formación de enlaces químicos y también, colegas, si los electrones pueden estar fijos, no sabemos, ¿no? Nosotros, este movimiento es probabilístico, ¿verdad? Y luego, esos electrones son atraídos, ¿no? Atraídos por una energía externa que puede ser a causa de otro elemento químico, ¿verdad? Y por eso se forman los diferentes enlaces que también conocemos, que habíamos nombrado en las anteriores clases. Ahora, esto es para que se formen los enlaces químicos, pero también es para que esos fenómenos como la electricidad se den y como el magnetismo. La electricidad y el magnetismo. Y eso conlleva también energía. Entonces estamos bien. La química, que es el estudio de esa transformación, ese cambio de la materia a energía, ¿verdad? Y eso es, en eso está el electrón. Entonces, es esa partícula subatómica que hace que haya ese enlace químico que provoque por sus condiciones, esos enlaces químicos provocan el electrón por sus condiciones, porque siempre cada átomo quiere llegar al octeto, como si se quisiera parecer
a los gases nobles que tienen en su último nivel de energía 8 electrones que son átomos grandes o 2 electrones como en el hidrógeno, en el helio en realidad, ¿no? Y el hidrógeno se quiere parecer al helio. Quiere tener esa estabilidad. Los átomos más grandes, pues al octeto. Quieren llegar al octeto. Entonces, los gases nobles en su último nivel. Y eso les da estabilidad también. Pero si hay una fuerza externa muy grande, ¿sí? Entonces también se van a desestabilizar. No es que no reaccionen, sí reaccionan, pero muy poco probable, menos probable que los otros que son más reactivos. ¿Cuáles son los elementos más reactivos de la tabla periódica? Los que están en la primera familia, ¿verdad? Al lado izquierdo de la tabla periódica. ¿Quiénes son el litio, el sodio, el potasio, el vidrio, el trance, el plasma? De ninguna manera, bueno, aunque algunos libros o textos también lo ponen al amonio, pero el amonio no es un metal, el amonio es un ion. Y alguien ha debido verlo agrupar en esa familia, pero no pertenece a los metales. Bueno, ahora. También hemos hablado, en la primera diapositiva se mostraba la carga eléctrica del electrón, que la carga se mide en Coulomb. Y luego también habíamos hablado de la masa del electrón, que es de 9,1 por 10 a la menos 28 gramos estaba, pero usualmente se utiliza también en kilogramos y puede ser a la menos 31, ¿no? Ya. Eso lo podemos encontrar en tabla. Pero también ha sido pregunta de examen. Entonces debemos recordar 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos es la masa, sí, muy aproximada, del electrón, esa masa. Pero también ha habido la relación. ¿Cuál es la relación entre la masa del protón? Y nos daban valores. ¿Cuánto? De 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 5, de 1 a 1000, y es de 1 a 1836. O sea, el protón es mucho más pesadito, tiene mayor masa que el electrón. Y es lógico, ¿no ves? Es lógico, por eso tiene ese movimiento tan dinámico. Ahora, si hablamos de movimiento, el electrón se encuentra en orbitales dentro de esa nube electrónica, ¿no? Son orbitales. Su trayectoria, o por donde se encuentra con mayor probabilidad, se llaman orbitales, ¿sí? Y siempre van a estar dentro de la nube electrónica. Sí puede cambiar, pero de nivel energético, un electrón, de acuerdo a la energía. Por eso dice puede cambiar de nivel energético, ¿no? ¿Cuál es el que tiene mayor energía? Ahora, colegas, ¿cuál será el que tiene mayor energía? ¿Y cuál será el que, dependiendo ahora, ¿no? Del punto de referencia, siempre es importante establecer el punto de referencia en el núcleo o al exterior de la nube electrónica. Ya. Pero lo importante aquí es cuando cambia este electrón de nivel energético, ¿qué es lo que ocurre? Eso tenemos que estudiar, porque la química estudia eso, ¿no? La energía que se obtiene por algún cambio de algún elemento se transforma en otro, debemos de ver qué es lo que ha pasado. Hemos dado energía, se ha necesitado energía, o gracias a esa reacción se ha recibido energía. Algunos, bueno, dependiendo, ¿no? De qué nivel a qué nivel. Si va a pasar a un nivel energético mayor, entonces este electrón que está pasando a un mayor va a absorber energía, o si está a uno menor va a emitir energía que se llama
fotón. Al cambiar así de un nivel a otro, se transmite esa energía que se denomina fotón. Ahora, ¿bajo qué trayectoria o cómo se mueven, ¿no? ¿Cómo se mueven esos electrones? ¿Cómo se comportan? Se comportan como una partícula y también como una onda, porque sabemos, ¿no? Que así es cuando se emite el fotón o esa energía, la luz es así, ¿no? Tiene dos naturalezas como partícula y uno como onda, lo que eso nos lleva a otros fenómenos también de física, como la difracción, colegas. Entonces, entender cómo el electrón se mueve, qué es lo que ocurre, ¿no, colegas? Cuáles son sus características del electrón, por ejemplo, su masa, su carga eléctrica, todo ello es importante, ¿sí? Es importante para los fundamentos en química. Así como del protón, que también es otra partícula subatómica, pero esta con carga eléctrica positiva, que se encuentra en el núcleo, ¿no? En el núcleo de cada átomo, y esta partícula subatómica es, fundamental para la estructura de la materia. Y por eso el protón es el que da la estabilidad de los elementos del protón. Igualito, tiene una carga igualita a la del electrón, pero esta carga, por supuesto, es positiva. Igual se mide el Coulomb, que vamos a recordar que es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y la masa, que no se ha nombrado, es de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Como hemos podido ver, tiene mayor masa, esta partícula subatómica. Por eso es 1800, más o menos veces más grande a la del electrón. ¿Sí? Ahora, este protón también está formado por quarks. Pero, ¿qué serán los quarks? ¿Sí? ¿Qué serán los quarks, colegas? ¿O será que tal vez yo me estoy inventando? Puede ser, ¿no? Por eso quisiera que participemos, colegas. Y hablemos en verdad si hay los quarks. ¿Qué serán los quarks? Ahora, también el protón es una partícula bastante estable con respecto a la partícula subatómica del electrón. El electrón sabemos que es inestable, por lo que está en la nube electrónica y está a merced de los cambios de energía que existen, pero el protón estando en el núcleo es bastante estable. Bastante estable. Ahora, el conocer las características de los protones, el estudio de estos protones también nos ha llevado a desarrollar la ciencia. ¿En qué ámbito? En energía. ¿En qué ámbitos, colegas? En la energía nuclear. Igual hablamos de la fisión, cuando se rompen los átomos y da generación a otras, también a otros elementos, ¿no? Y también en la medicina, los protones se usan para tratar igual el cáncer, luego también
los protones nos ayudan, dice acá. Bueno, como estamos estudiando la química, sí, para la química, eh, para la astrofísica. Sabemos que la astrofísica nos da el estudio de la astrofísica, algunos no lo vemos, ¿no? Pero los que han podido participar en las olimpiadas, los estudiantes, eh, como en algunas ocasiones no logramos desarrollar hasta ese contenido, pero es muy importante lo de la astrofísica porque nos hace conocer cómo, ¿no? Funciona, o cómo es la vida, cómo ha nacido la vida, cómo funcionan diferentes sistemas, cuál va a ser nuestro futuro como no parte del universo, las estrellas que han nacido mucho antes que nosotros y el universo que se ha formado mucho antes, cómo ha sido, conocer esa historia, ese por qué nos da también luz de cómo va a ser ahora la vida del planeta Tierra, ¿no? Y del universo al cual pertenecemos, eh, o del sistema solar al cual pertenecemos, colegas, eso, la astrofísica, con las leyes de Kepler y los avances científicos que nos ayudan a entender cuál va a ser el destino de, de nuestro planeta Tierra. Es una ciencia fantástica, ¿no? Así que eso motiva a nuestros estudiantes también a seguir aprendiendo, no la química. Eso es un porqué también. Si a los estudiantes, a nuestros estudiantes les decimos cuál es el objetivo, ¿sí?, de un contenido, también ellos se van a motivar. Ahora, también hablemos del neutrón. Neutrón que se encuentra aquí representado en el núcleo, está con colorcitos aquí en rojo, y el neutrón bueno, es una partícula igual subatómica sin carga, como les había mencionado, y se encuentra en el núcleo de cada átomo y está ahí junto a los protones. Ahora, ¿cuál es la función? ¿Cómo ayuda al átomo el neutrón? ¿Qué es lo que hace? Si no tiene carga positiva, no tiene carga negativa, entonces, ¿cuál será su función? ¿Qué será, colega? El neutrón. El neutrón dice que nos da la estabilidad, o sea, da la estabilidad al átomo, ¿no? En su núcleo. ¿Cómo va a dar? Porque tiene masa, tiene masa. El neutrón tiene esa masa y de esa estabilidad, da esa estabilidad. Por eso su masa es un poquito mayor que la del protón, que igual es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Nos pueden preguntar eso en el examen de ascenso y es mucho mayor, 100 veces mayor, 1,5 veces mayor, ¿no? O muy aproximado al 1, la relación, nos pueden preguntar 1 a 1, 1 a 2, ¿no? Ya. Ahora, como les había hablado, dentro del núcleo, el neutrón es estable, ¿no? Y ahora, a ver, algunos ejemplos yo quisiera que me den del neutrón y si algo han podido averiguar sobre, ¿no?, las características que aquí yo no les he podido compartir, tal vez y ustedes conozcan como maestros de física química, cuál es la aplicabilidad del neutrón y de todos estos elementos subatómicos. Con la energía nuclear, ¿verdad? Estos neutrones
son importantes igual para la fisión nuclear, ¿no? Por ejemplo, los átomos de uranio, de plutonio, que generan estas reacciones nucleares, pues para obtener otros elementos. También, como ya habíamos hablado en la medicina, igual en la astrofísica, ¿sí? Vale. Ahora también, antes de pasar, este número mágico, recordemos, es el número total de los protones en el núcleo, más, ¿no? En el núcleo de un átomo, y el número atómico, ¿no? El número atómico es el número total de los protones, que está al lado izquierdo, en el núcleo de un átomo y determina, por ejemplo, la identidad de un elemento químico. Y está representado, como ustedes pueden ver, por la letra Z, y como sabemos también la tabla periódica está organizada por ese número atómico, ¿no? Está organizado. Y el primerito de la tabla periódica es el hidrógeno, que tiene un número atómico de 1. Luego al frente es el helio, tiene ese número atómico de 2, y así debajo del hidrógeno está el litio. ¿Ven? Así, ¿no? De esa manera está organizado, y nos podemos recordar también. Podemos hacer esa actividad con nuestros estudiantes. Ahora, como este número atómico define el elemento químico, ¿no? Y cada elemento tiene un número atómico único, ¿no? No es que el litio no tiene dos números atómicos, tiene uno solo, porque define el elemento. ¿Ya? Ahora, este número atómico también determina la configuración electrónica, ¿sí? Pero ¿cuándo? Cuando el átomo es neutro, en este caso. Después ya hay una variación, dependiendo si el átomo se ha cargado o no, pues, positivamente o negativamente, ¿sí? Ahora, a ver, ¿cuáles pueden ser esas aplicabilidades? Ahorita, como nosotros no podemos ver el átomo. Por eso mismo les mencionaba, eso crea alguna dificultad, una confusión con el estudiante cuando decimos, por ejemplo, ay, la masa, ¿no? La masa atómica relativa del átomo de carbono es 12 gramos. Y los estudiantes pueden pensar que esos 12 gramos los podemos medir en una balanza. Y eso no es cierto, ¿no? Esas son unidades de masa atómica, y están referenciadas con el carbono 12, la 12ª parte. Por eso debemos de tener mucho cuidado si avanzamos, si hablamos por partes, no, sino completo. Para ello debemos de entender bien los fundamentos, ¿no? Ahora, colegas, el número mágico, como también está aquí en esta diapositiva, llamado también número de masa, es la suma que habíamos visto, y está ahí en el recuadro de los protones y de los neutrones, ¿no? Pero no hemos hablado, como en la siguiente diapositiva, este número mágico define la identidad del isótopo, de qué isótopo va a ser. Por ejemplo, miren, aquí nosotros en vez de colocar P más de protones que simbolizan los protones, ponemos la cantidad de protones de la imagen, que son 6, más los neutrones, que son 6 también, va a ser el carbono 2, ¿no? Este isótopo, 2. Y vamos a tener que cambiar, por ejemplo, si hacemos con otro isótopo, por ejemplo, en el carbono 14, ¿no? Va a haber esa variación. Ya. Ahora,
En cuanto a los ejemplos, colegas, ejemplos de números mágicos. A ver, de números mágicos. El isótopo más común del hidrógeno. El hidrógeno puede ser ¿cuál, colegas? El hidrógeno, el isótopo más común del hidrógeno. Pues yo te voy a mandar unos cuantitos más. Profe Cintia, vamos a descansar un ratito, vamos a escuchar y vamos a pedir a la profe Cintia que cierre su micrófono. Profe Cintia, su micrófono, por favor. Ay, perdón, colega. Ya. Ya está clarito la diferencia entre el número másico y masa atómica, ¿no? Sabemos que el número másico es ese valor entero que representa la cantidad total de los elementos en el núcleo. Y luego, la masa atómica relativa, que es la siguiente, la masa atómica relativa, que falta, relativa, pero como se sigue la misma nomenclatura, por ejemplo, la misma del texto de la anterior sección, no está colocado ahí. Relativa, la masa atómica relativa es un promedio ponderado, como dice ahí, de los números mágicos. De los números mágicos de los isótopos de un elemento considerando su abundancia natural. Ahora, ¿qué diferencias habría entre el número mágico y la masa atómica? También puede ser pregunta de examen. Entonces, las diferencias puede decir entre el número mágico. El número mágico es la suma de los protones y neutrones en el núcleo de un átomo. Y es un número entero. En cambio, la masa atómica es la masa promedio de los átomos de un elemento, considerando la abundancia de los isótopos. Y se expresa en unidades de masa atómica. Generalmente no es un número entero. Entonces, es en unidades de masa atómica. Por eso les hablaba de que debemos de aclarar ello, ¿no? Y tener bien en cuenta que son unidades de masa atómica. No son los gramos que se miden en las balanzas. Aquí en este isótopo, lo que vemos es que en el carbono 12 hay 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. En cambio, en el carbono 13 hay 6 electrones, 6 protones y 7 neutrones. 7 neutrones. Ahora, la masa, y en el carbono 14 lo mismo, ¿no? 8 neutrones. ¿Cómo se ha podido cambiar? ¿Qué es lo que ha pasado en los diferentes, en estos 3 ejemplos? ¿Qué es lo que ha sucedido, colegas, para que se formen estos isótopos? Antes de ello, antes de dar la respuesta, tenemos que hablar de la masa atómica del carbono, que este carbono 12, que es aproximadamente, o del carbono, que es aproximadamente 12,01 unidades de masa atómica. Este es un elemento ponderado de sus isótopos naturales, que son estos, ¿no? Que están aquí al lado en el gráfico, y alguien me dirá, ¿pero qué es un isótopo? Entonces, ¿qué es un isótopo? ¿Qué queremos decir?
Vamos a leerlo de aquí a la izquierda que dice, son átomos de un elemento con igual número atómico, como hace rato hemos leído, pero de diferente número de neutrones, es decir, distintos números mágicos. A ver, el isótopo es una variante de un elemento, como en el ejemplo del elemento carbono, ¿no? Es una variante de un elemento químico, cuyos átomos, estos átomos como este átomo de carbono, tiene el número de protones, ¿sí? Pero diferente, el mismo número de protones como pueden ver, 6 en los tres isótopos. Pero el número de neutrones es lo que afecta a su masa atómica. Ahora, estos isótopos, ¿sí?, que tienen el mismo número, ¿no?, número atómico, todos los isótopos de un elemento tienen la misma cantidad de protones. Siempre va a haber así. Nos pueden dar en el examen de ascenso, a ver, identifique cuáles son los isótopos, pero ustedes ya saben que todos los isótopos de cualquier elemento, de cualquiera, tienen el mismo número de protones. Lo que cambia son los neutrones. Eso es lo que cambia. Diferente número de neutrones. ¿Sí? Y este cambio en el número de neutrones puede afectar su estabilidad en el átomo. Este cambio. Ahora, pero, sin embargo, esto está afectando a su estabilidad. Eso también puede ser una pregunta de examen. Al cambiar la cantidad del número de neutrones, se cambia también la estabilidad del elemento. Ahora, ¿cuál es el más estable? El que se encuentra en la naturaleza en mayor proporción. Y eso es lógico, ¿verdad? Más está. El más estable es el que se encuentra en mayor proporción. ¿Ya? Como la selección natural. ¿Sí? El más fuerte es el que más sobrevive. Tiene el mayor tiempo de vida. Igualito el más estable es el que se encuentra en mayor proporción. Luego, ahora, si es el mismo elemento, pero existen sus isótopos, ¿cómo serán sus propiedades químicas de estos isótopos? Si son el mismo elemento, colegas, tienen que ser las propiedades químicas similares, muy similares, las propiedades químicas. ¿Y debido a qué? ¿A qué van a ser similares? Porque son el mismo elemento y que tienen la misma cantidad de electrones, como pueden observar. Y sabemos que las propiedades químicas se basan en esa capacidad de los átomos que tienen de dar o de recibir los electrones. En su último nivel está, ¿no? Reaccionan con otros elementos, la capacidad, pero como vemos en este ejemplo de los isótopos del carbono, tienen 6 electrones en su último nivel, 6 electrones en su último nivel, del carbono 13 también y del 14. Y eso nos quiere decir que tiene la misma posibilidad también de reaccionar, entonces sus propiedades químicas son similares, aunque su estabilidad sea menor de uno o de otro isótopo. También eso es la parte. Pero también afecta. Aquí lo importante es que ese elemento, como es el mínimo, tiene una variación y es el mismo, pero sus propiedades químicas son similares porque tiene la misma cantidad de electrones y son los electrones los que reaccionan, ¿no?, por estar en el exterior, en la parte externa del átomo. Ahora,
También hemos hablado de energía nuclear, ¿no? Y eso tiene que ver con elementos radiactivos. Y sí, algunos de los isótopos son radiactivos. Los isótopos inestables, ¿no?, de un elemento pueden emitir radiación al desintegrarse. Eso depende, la desintegración también de su estabilidad, ¿no? Ahora, un ejemplo básico. Este es del carbono 12, del carbono 13, 14, pero otro ejemplo que es importante y que vemos también, vemos en los textos, es el hidrógeno, ¿sí? Del hidrógeno, y con ello también sabemos que se emiten diferentes energías, ¿no? Por ejemplo, fotones, eso que pueden ser tal vez en ocasiones, esa energía puede ser, y esas partículas generadas pueden ser nocivas para nosotros. Un ejemplo, les decía, del hidrógeno es el protio. Protio, ¿cuál es su isótopo? ¿Qué tiene? ¿Cuántos neutrones tiene el protio, colega? Neutrones. Tiene cero, 1. cero neutrones. El protio. Ah, sí, sí, colega. A ver, tú tienes sí, un protón, un electrón, ¿no? Cuando está en su estado basal, y también tiene un, colega, dice que tiene cero, ¿no? ¿Cero? ¿O qué me decía? ¿Qué me decía, colega? El protio no tiene neutrones. En cambio, el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, tiene un neutrón. El tritio, 2 neutrones. Y el tritio ya es radiactivo. Como podemos, de lógica, entonces ya habíamos hablado que pues su aplicación de estos isótopos nos ayuda al desarrollo de la medicina, de la energía nuclear, de investigación. Por ejemplo, les había hablado también de la arqueología, ¿no? Cuando queremos saber de cuánto data algún cuerpo encontrado, no solo un cuerpo, sino algunos restos de algunas construcciones también. Por ejemplo, aquí en Bolivia, esa Maripaca, ¿no? Como saben, en qué tiempo ha sido construido. Bueno, por esos elementos, por esos isótopos que nos ayudan a determinar ciertas características de una materia de acuerdo a su tiempo, ¿no? De creación, de su tiempo de duración, de construcción. Y luego, y ahora aquí también habíamos les he mencionado que todos los átomos quieren llegar a la estabilidad de los gases nobles. Y uno de ellos es el helio, que es un elemento de un gas noble pero pequeño. Y como también les había dicho, que todos quieren llegar al octeto, ¿sí? Porque el octeto da estabilidad energética. Y también pues, tenemos otro gas noble que es el neón, y aquí está nombrado símbolo. El símbolo es la representación gráfica de un elemento, fueron propuestos por Berzelius en 1814. El símbolo de los elementos. Ahora, ¿cómo se simboliza un elemento? Se simboliza por letras, ¿no? Que pueden ser, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda va a ser minúscula.
No lleva punto, no lleva raya, solo son letras. La primera siempre va a ser mayúscula y la segunda minúscula. Si alguien hubiera escrito aquí N y E con mayúscula, no sería el símbolo de neón. ¿Sí? O también si escribieran potasio y potasio con la K minúscula, tampoco representaría al potasio. Y lo mismo Na sodio, en algunas personas que no son maestros de química, pues escriben el sodio por N y A, ambas letras con mayúsculas. Y eso no es, ¿no? Sin embargo, aprovechando que el gas neón está representado, ¿no?, en el recuadro, vamos a decir que este elemento químico que tiene un número atómico de 10 que está representado en la izquierda, en la parte izquierda superior, así se representa, ¿no?, usualmente en la tabla. Cuando ustedes vean en el lado izquierdo superior, saben que es el número atómico del átomo, ¿ya? 10, el número atómico. Este pertenece, como sabemos, a la familia de los gases nobles, ¿no? Esta familia está ubicada en la tabla periódica. En la última columna, o en la columna de la derecha, están todos los gases nobles, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene este gas? Porque es un gas. Y en la tabla periódica también, de acuerdo al tipo de tabla, pero debe ser estandarizado, ¿no? El gas está con un color rojo, con un color azul, los elementos que son gaseosos, los elementos que son líquidos con un color, ¿no?, también con rojo o azul, y los sólidos con negro, ¿no?, dependiendo de la simbología que usen o el color que usen en la tabla, pero debería estar entonces estandarizado o normado. Y está, ¿no?, como los colores de física y química son azul y rojo. Esos son nuestros colores para los maestros de física y química. Y en la normal también eso hemos visto, ¿no? Azul y rojo. En la universidad también, cuando se trata, ¿no?, de esas carreras que desarrollan química o ingeniería, igual están representados por colores, igual los elementos según su estado para identificarlos, están representados también por colores. Si la tabla periódica es una tabla periódica que sigue la nomenclatura adecuada, ¿no?, y las reglas, ¿no? Ya. Este gas que es incoloro significa que no tiene color, ¿no? Que no tiene color, que no tiene olor, así también como decimos del agua, ¿verdad? Y también si no tiene olor, no se puede sentir, ¿no? No podemos ni percibir, el olfato no se puede. Ahora, ¿dónde se encuentra este gas neón? Este gas neón dice, se encuentra este gas neón está en la atmósfera. En la atmósfera, en pequeñas proporciones, ¿no? Pero en la atmósfera terrestre, está en pequeñas proporciones, pero en el universo también se encuentra fuera, no fuera del planeta Tierra, se encuentra en mayores proporciones en el universo. Este gas, como el neón, como es un gas noble, es inerte, no, es decir, que inerte no es que está muerto, sino que reacciona muy difícilmente, va a reaccionar, ¿no? No reacciona fácil con otros elementos. Otra característica es que emite luz, ¿verdad? Hay bombillas
de neón o no es. Cuando se emite, cuando se somete a una descarga eléctrica, ¿no ves? Y de este gas neón, una descarga eléctrica, se emite un brillo en el gas. Y ese color que emite las diferentes sustancias tienen el color de su llama, el del neón rojo anaranjado, y, y así se puede identificar también. Ahora, ¿cuál es su estado de agregación natural del neón? Es el gas, ¿no? Gas. A temperatura ambiente está como gas, a temperatura ambiente, en su estado natural. Ahora, como les decía, hay bombillas, se puede utilizar, se usa en esos tubos de neón que generan luz brillante, ¿no? Que antes había, pero ahora ya se está perdiendo, tenemos otro tipo de foco. Eh, Eso en cuanto a este elemento, tenemos, colegas, del neón. Ven que la tabla periódica debemos de saber estudiar con nuestros estudiantes para caracterizar todos los elementos que nosotros desarrollamos. ¿Sí? Ahora, ya hemos llegado a este punto, ¿sí? Donde estamos en el ion, estamos, ¿no? En el ion. Pero miren, colegas, que ya estamos una hora más y no hemos hecho todavía la prueba, ¿no? Las pruebas con los exámenes. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Yo sé que tienen tiempo también que dedican una hora a cada sesión y no me gustaría tampoco eh, tomar más de su tiempo. Quisiera, por favor, que den algunas opiniones y algunas sugerencias para también, como ya vamos a buscar otros materiales también y que se encuentran igual en la plataforma, quisiera las sugerencias, yo quisiera escucharles para mejorar también el trabajo y ser tal vez más interactivo. Hola, 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 colegas, ¿alguna sugerencia? Sí, listen aquí, por favor. Disculpe. Claro, Como Ana ya Rosa, ¿cómo está? Ay, bien, Licen, gracias. Como ya tenemos la bibliografía para el examen, Gracias. entonces Sí, tal vez lo más ideal, claro que todos los temas son importantes, ¿no? sí. Sin embargo, tal vez un poquito más priorizar a los contenidos que tenemos en la bibliografía, ¿no? Como especialidad, por favor, Licen. Claro, Ana Rosa, está muy bien, excelente. Gracias, está tomado en cuenta. Ana Rosa, gracias, muy amable. Y yo he estado la cámara, con la cámara apagada. Ya. Eh, ¿Alguien más? Gracias, Ana Rosa. Por favor, colegas, estamos aquí. Hoy es el momento para que, pues, las sugerencias, nos escuchemos y mejoremos también el trabajo para la siguiente sesión. Y optimicemos el tiempo, que ya es poco, ¿no? Para prepararnos, porque como les había mencionado, son 90 preguntas y 40 son de lo último, ¿no? Que había en el último examen, 40 de la bibliografía general y específica y 50 preguntas de la especialidad. Como somos maestros de física, del área de física y también química, en la inscripción me imagino que todos han elegido química, ¿no? Química, y por eso también están aquí. Al repasar la bibliografía de la especialidad, y vamos a hacer caso a Ana Rosa de su sugerencia para optimizar en el tiempo. ¿Alguien más quisiera, por favor, participar con alguna sugerencia? Bueno,
Entonces, colegas, nos vemos el día sábado a las 7. Voy a mandar unos minutos antes el enlace para que se puedan unir al Zoom. Y que tengan un reparador de campo, colegas. Muchas gracias. Gracias.